Curso de Ingeniería Termodinámica. Por Pablo Alejandro Arizpe Carreón. Ciclo Rankine. La termodinámica es la ciencia que estudia la transferencia y transformación de energía. El ciclo Rankine basa su funcionamiento en el ciclo de Carnot para vapor, y se emplea en plantas termoeléctricas. Su configuración más simple consta de una caldera, una turbina, un condensador o intercambiador de calor, y una bomba. Agua líquida comprimida entra a una caldera, en la cual se le suministra calor únicamente a presión constante por medio de una combustión externa, saliendo de la misma como vapor sobrecalentado. Después, ingresa a una turbina, en donde le transfiere energía para producir trabajo. A esta energía mecánica se le conoce como trabajo de turbina, WT, la cual se encuentra acoplada a un generador por medio de un reductor de velocidad para la generación de energía eléctrica. Conforme el vapor sobrecalentado pasa a través de la turbina se expande, generándose a la salida una mezcla saturada con alta calidad. Posteriormente, ingresa a un condensador, que sirve para cambiar de fase a todo el vapor en líquido saturado a presión constante. Dicho dispositivo emplea otro fluido refrigerante, el cual puede ser agua tratada o aguas residuales, ya que no se mezcla con el fluido operante del ciclo. Por último ingresa a una bomba de agua, en donde al agua se le eleva la presión llegando al estado del líquido comprimido. Procesos termodinámicos. De 1 a 2, suministro de calor a presión constante. De 2 a 3, expansión isentrópica. De 3 a 4, rechazo de calor a presión constante. Y de 4 a 1, bombeo isentrópico. Para el análisis del ciclo Rankine, solamente se necesita conocer la temperatura a la salida de la caldera y las dos presiones de trabajo. Se considera el análisis de los procesos como sistemas abiertos, en donde la energía potencial se desprecia, ya que su magnitud es insignificante a comparación de las energías que se manejan en el ciclo. De la misma forma, el cambio de velocidad dentro de los componentes, los cuales se encuentran inmóviles en cuanto a su traslación, no se considera. Con ello, la energía cinética también se desprecia. Proceso de suministro de calor a presión constante. El ciclo Rankine trabaja con combustión externa. En la caldera no hay ningún dispositivo en movimiento, por lo que físicamente no existe energía mecánica. Asimismo, se puede comprobar que en un sistema abierto el proceso isobárico, no hay generación de trabajo. El calor depende únicamente del cambio de entalpía, y este es calor suministrado. Expansión isentrópica. La turbina aprovecha la energía del vapor sobrecalentado para generar trabajo y producir energía eléctrica. El vapor se expande disminuyendo su presión. Y a la salida de la turbina, el vapor se convierte en mezcla saturada con alta calidad. De forma ideal el proceso es isentrópico, y así se analiza el ciclo en primera instancia. Con ello, el calor es nulo haciendo que el trabajo de turbina sea igual a menos el cambio entálpico. Este trabajo es positivo debido a que el sistema realiza trabajo para sus alrededores, es decir, mover al generador. Proceso de rechazo de calor a presión constante. En el condensador no hay ningún dispositivo en movimiento, por lo que físicamente no existe energía mecánica. Asimismo, se puede comprobar que en un sistema abierto, en el proceso isobárico no hay generación de trabajo.
El calor depende únicamente del cambio de entalpía, y este es calor rechazado, el cual es negativo porque el sistema pierde calor. Bombeo isentrópico. También se le conoce como compresión isentrópica. La bomba eleva la presión de agua líquida saturada hasta cambiar de fase a agua líquida comprimida, haciendo recircular al fluido de trabajo al circuito del ciclo Rankine. De forma ideal el proceso es isentrópico, y así se analiza el ciclo en primera instancia. Con ello, el calor es nulo haciendo que el trabajo de bomba sea igual a menos el cambio entalpíco. Este trabajo es negativo debido a que la bomba realiza trabajo sobre el sistema. Debido a que la bomba trabaja con un fluido incompresible, es decir densidad constante, lo que conlleva a un volumen específico constante, que produce que el proceso también será isométrico, y se pueda calcular al trabajo como el volumen específico por el cambio de presiones. El trabajo útil es la suma algebraica del trabajo de turbina menos el trabajo de bomba, o el calor suministrado menos el rechazado. También se puede visualizar de forma gráfica, como el área encerrada entre todos los procesos que conforman al ciclo. La eficiencia termodinámica se calcula como el trabajo útil entre el calor suministrado. Calcule el trabajo útil y la potencia de la planta motriz de Rankine. Cuando se trabaja entre los rangos de presión de 20 megapascales y 20 kilopascales, y una temperatura máxima de 1100 grados Celsius. Se recomienda en primera instancia el llenado de la siguiente tabla. Y siempre en ciclo Rankine, se comienza a llenar dicha tabla con el estado a la salida de la caldera, en este caso el número 2. Con una X, se eliminan los estados de líquido o vapor que no se encuentren en la fase a llenar. Se comienza en el estado 2. Y como nos encontramos en vapor sobrecalentado, leemos los valores de la tabla correspondiente con la temperatura y presión máxima. Llenamos la tabla. Posteriormente, pasamos al estado 3, y nos referimos a las tablas de agua saturada. Llenamos la tabla para el estado 3. Para los estados totales, usamos las fórmulas vistas en sustancias puras, tomando en consideración que la entropía en el estado 2 es igual a la 3. Con esto, despejamos a la calidad 3 y encontramos su valor. Teniendo a la calidad 3, encontramos el volumen y la entalpía correspondiente. Terminamos de llenar la tabla para el estado 3. Procedemos a llenar el estado 4, con la tabla de agua saturada, pero ahora solamente para el líquido. Llenamos la tabla para el estado 4. Para llenar el estado 1, necesitamos conocer a la temperatura para líquido comprimido, sin embargo lo podemos llenar con las consideraciones previamente vistas. Conocemos que la entropía y el volumen específico son iguales para el estado 1 y el estado 4. El trabajo de bomba se calcula por la multiplicación del volumen por el cambio en la presión. De ahí se despeja la entalpía 1. Con lo anterior, se lleva a cabo el llenado total de la tabla, teniendo las entalpías de cada estado. Se procede a calcular el calor y trabajo de cada proceso, dando como resultado los siguientes valores con las fórmulas previamente estudiadas. Cabe recalcar que la potencia para la planta Rankine se calcula como la multiplicación del flujo másico por el trabajo útil. Ciclo Rankine real. Los procesos de expansión y bombeo no son isentrópicos, existe un rozamiento entre el fluido y estos componentes mecánicos.
que hacen que exista una pérdida de energía, disminuyendo el trabajo de turbina y aumentando el esfuerzo del trabajo de bomba, provocando un aumento en dicho valor para este componente. También, el rozamiento en la caldera hace que disminuya la presión a la salida de la misma. Sin embargo, para un diseño eficiente, la presión a la salida de la caldera se mantiene, considerando que la pérdida de presión va a incrementar el trabajo de bomba. La energía mecánica real se mide a través de una eficiencia, llamada eficiencia isentrópica de turbina y de bomba. La eficiencia isentrópica de turbina es la relación del trabajo real entre el trabajo ideal. A los estados reales se les denotará con un apóstrofe. El rango de valores de la eficiencia isentrópica de turbina es desde 0.85 hasta 0.96. La eficiencia isentrópica de bomba es la relación del trabajo ideal entre el trabajo real. El rango de valores de la eficiencia isentrópica de bomba es desde 0.8 hasta 0.92. En el diagrama temperatura-entropía, se puede observar el cambio de trayectoria en los procesos de expansión y bombeo. Como se visualiza, las trayectorias ya no son a entropía constante. En esta propiedad hay un cambio debido a la irreversibilidad, incrementando al trabajo de bomba y disminuyendo al trabajo de turbina. Las pérdidas de presión se ven reflejadas directamente en la tabla inicial. Para un buen diseño, dichas pérdidas se verán reflejadas en un aumento del trabajo de bomba. Por ejemplo, para el ejercicio anterior, considere una pérdida de presión del 2% en la caldera y de 1% en el condensador. Se mantendrá la presión de diseño, la número 2, y se incrementará la presión 1, para equiparar estas pérdidas. En el condensador la presión 3 bajará 1% para la presión 4. Con todo lo anterior, se procederá a llenar a la tabla de forma ideal, como se explicó en el ejemplo de esta sección. Una vez llenada la tabla, se calcula el trabajo de turbina y bomba de forma real. Las eficiencias isentrópicas son datos conocidos y se despeja a las entalpías reales para calcular al calor suministrado y rechazado real, y posteriormente, calcular el trabajo útil y eficiencia termodinámica.